Antes de empezar, debemos aclarar qué es hiperinflación. Hiperinflación es la inflación muy elevada, totalmente fuera de control, en la cual los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población sufre de una evidente reducción de su patrimonio monetario. A diferencia de la inflación normal, para que un proceso inflacionario sea clasificado como hiperinflación, debe pasar del 50% de inflación al mes. La hiperinflación se calcula mes a mes. Un ejemplo perfecto de esto sería la hiperinflación que Venezuela está atravesando actualmente, que en su mes más alto, en abril de 2018, llegó a un 234% y la inflación diaria llegó a un 4.1% y los precios se multiplicaban cada 17.5 días. Como por ejemplo, pongamos el valor de una bolsa de papitas. Digamos que esta bolsa el lunes costaría $1, el martes costaría $1.04, el miércoles costaría $1.08 y así hasta llegar al día 17 del mes, donde esa misma bolsa de papitas costaría $2. A pesar de esta abrupta subida de precios, Venezuela aún no entra entre las 10 peores hiperinflaciones económicas del mundo. Actualmente se encuentra en el puesto 23 de las peores hiperinflaciones, aunque no lo creas, han habido casos muchísimos peores que el de Venezuela y los estaremos viendo en este video. Número 10. Hiperinflación en Perú entre julio de 1990 y agosto de 1990. Esta hiperinflación se dio de una manera muy parecida a la actual de Venezuela. Fue durante el gobierno de Alan García, donde se dio una grave crisis económica en el Perú, y por esto mismo, el gobierno, para cubrir sus gastos, empezó a imprimir billetes sin respaldo en fondos del Estado. Su moneda en ese momento, el INTI, perdió fuertemente su valor, causando baja de poder adquisitivo, caída en la producción y escasez, la receta perfecta para la hiperinflación. Esta hiperinflación siguió creciendo a un nivel alarmante, tanto que el Fondo Monetario Internacional empezó a presionar para que se hicieran reformas radicales, pero el gobierno de Alan García no hizo caso, lo que llevó a que dejaran de pagar muchas de sus deudas con el mismo Fondo Monetario Internacional, y Perú fue excluido de muchos mercados de crédito en el mundo. Nadie quería prestar dinero al Perú. Esta hiperinflación llegó a su peor momento en agosto de 1990, cuando llegó a un 397% y la inflación diaria llegó a un 5.49%. Como ejemplo, un producto que costaría $1 el lunes costaría $1.38 para el día domingo. Apresúrese, haga su cola desde temprano, que la leche Mook en Hiperinflación García está a solo Alan García. Garantía de precios más altos siempre. Número 9. Hiperinflación en Turkmenistán entre enero de 1992 a noviembre de 1993. Esta hiperinflación se dio en el contexto de que Turkmenistán estaba transicionando del antiguo sistema económico comunista a uno más abierto al mundo. La transición hizo que hubiera una inestabilidad económica que causó escasez de productos, y algunas empresas públicas que el gobierno iba a privatizar, al final se decidió que no se debían privatizar, como lo era la empresa estatal de gas. Algunas propiedades del Estado, como casas de particulares y los servicios de telecomunicaciones, fueron dejados en manos públicas, lo que causó cierta desconfianza en la economía y el proceso de transformación que estaba pasando Turkmenistán, causando devaluación de su moneda debido a la desconfianza de la misma, y esto causó grandes déficits por parte del Estado, que llevó al gobierno a imprimir billetes para tratar de paliar la crisis. Esta hiperinflación llegó a su peor punto en noviembre de 1993, cuando llegó a 429%, y la inflación diaria llegó a 5.71%. Como por ejemplo, un producto que costara $1 el lunes costaría $1.40 para el domingo. Número 8. Hiperinflación en Armenia entre octubre de 1993 a diciembre de 1994. Esta hiperinflación es un poco diferente, debido a que tuvo que ver más con el hecho de una crisis económica común y corriente, debido a la transición de Armenia de ser una república exsoviética a una más abierta al mercado internacional, llevó a que muchas inversiones soviéticas del país se fueran, así como muchas empresas estatales de Moscú, y el PIB de este país en 1993 cayó a un
53% comparado con el PIB de 1990. Si sabes lo básico de economía, debes entender que cuando hay una caída tan grande del PIB, la economía se desestabiliza de una manera muy grande, causando poca confianza en los mercados, en la moneda local y desabastecimiento. Esto causó también un desbalance en la producción y el dinero que circulaba en la economía. Esto empezó a causar hiperinflación. El gobierno trató de poner control de precios, pero esto causó escasez, lo que aumentó la hiperinflación. Esta hiperinflación llegó a un punto que en noviembre de 1993 llegó a un 438% mensual y la inflación diaria llegó a un 5.77%. Como ejemplo, un producto que costara $1 el lunes costaría $1.40 para el domingo. Número 7. Hiperinflación en la ciudad libre de Danzig entre agosto de 1922 y octubre de 1923. Esta hiperinflación fue una causada por razones externas. La ciudad libre de Danzig fue un estado semiautónomo que existió entre 1920 y 1939 y este estado estaba rodeado del Imperio Alemán y de Polonia. Alemania tuvo al mismo tiempo una hiperinflación que se dio luego de la Primera Guerra Mundial debido a que este país estaba totalmente destruido y el país necesitaba productos, pero había una gran escasez en todos estos países y empezó a devaluarse la moneda de gran manera. Esto afectó a la ciudad libre de Danzig, lo que llegó a que la hiperinflación llegara en su peor momento en septiembre de 1923, pero luego en octubre de 1923 terminó cuando la ciudad libre de Danzig abandonó el Papiermark, que era la moneda de Alemania en ese momento, y empezó a utilizar una moneda propia llamada el Danzig Gulden. En septiembre de 1923 la hiperinflación llegó a un 2.440% mensual y la inflación diaria llegó a un 11.4%, lo que ya es demasiado alto. Como ejemplo, un producto que costara $1 el lunes costaría $1.93 para el domingo. Número 6. Hiperinflación en China entre octubre de 1947 y mayo de 1949. Esta hiperinflación fue causada luego de que la Segunda Guerra Mundial terminara. China se dividiera en una guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Hubo una batalla por el control del país. Se introdujo una competencia de diferentes monedas en el país, lo que dejó al sistema monetario de China fragmentado entre 10 grandes monedas diferentes en el país en 1948, causando confusión e inestabilidad económica interna. No solo eso, sino que los nacionalistas tenían el poder sobre alguna de estas monedas y empezaron a tener grandes déficits para seguir con la guerra, y estos déficits trataron de cubrirlos con imprimir más y más moneda, lo que aceleró muchísimo más la hiperinflación. Esta hiperinflación llegó a su peor punto en abril de 1949, cuando llegó a un 5.070% mensual y la hiperinflación diaria llegó a un 14.1%. Como ejemplo, un producto que costara $1 el lunes costaría $2.20 para el domingo. Número 5. Hiperinflación en Grecia entre mayo de 1941 y diciembre de 1945. Grecia tenía un presupuesto fiscal con un superávit de 271 millones de drachma en 1939, la cual era la moneda de Grecia en ese momento, y pasó a un déficit de 790 millones de drachma en 1940, debido a la Segunda Guerra Mundial y a la caída dramática de las exportaciones internacionales, que era en su mayoría a países europeos en guerra. Esto solo empeoró cuando Grecia fue invadida por Alemania e Italia. Estos países saquearon a Grecia llevándose la producción de este país a Alemania e Italia, llevándose trabajadores y dejando al país devastado. Todo esto generó la caída enorme de la economía y debido a esto la moneda, el drachma, se devaluó en cantidades inimaginables. Hasta 1944 existía el billete de 100.000 millones de drachma. Luego se le eliminó 10 ceros al nuevo drachma. Esta hiperinflación llegó a su peor punto en octubre de 1944, cuando llegó a un 13.800% mensual y la inflación diaria llegó a un 17.9%. Como ejemplo, un producto que costara $1 el lunes costaría $2.70 para el domingo.
Número 4. Hiperinflación en Alemania entre agosto de 1922 y diciembre de 1923. La hiperinflación que experimentó Alemania en 1922 se dio luego de que este país sufriera la derrota de la Primera Guerra Mundial años atrás. Como resultado de la guerra, Alemania fue sancionada con pagar grandes reparaciones a los países victoriosos de la guerra, pero Alemania no era permitida pagar en su moneda de ese entonces, que era el Papiermark, porque perdía valor constantemente, por lo que Alemania tenía que vender su moneda en grandes cantidades para conseguir monedas estables y así pagar la deuda. Pero en el verano de 1921 esta política empezó a pasar la factura y se empezó a ver la devaluación del Papiermark en gran cantidad, llegando a tener billetes de 100 billones de Papiermark. Esta hiperinflación llegó a su peor momento en octubre de 1923, cuando llegó a un 29.500% de inflación mensual y la inflación diaria llegó a un 20.9%. Como ejemplo, un producto que costara $1 el lunes costaría $3.16 para el domingo. Número 3. Hiperinflación en Yugoslavia entre abril de 1992 y enero de 1994. La hiperinflación fue causada por la caída de la Unión Soviética. Yugoslavia era para la Unión Soviética un punto importante de negocios que conectaba al este del oeste del mundo para que por medio de este país llegaran productos a Moscú. Yugoslavia trató de seguir con el sistema soviético luego de la caída de este, pero el Partido Comunista tuvo mucha presión para que los ciudadanos de este país propusieran reformas. Esto llevó a que Yugoslavia se desintegrara entre varias repúblicas pequeñas que se dividieron por grupos étnicos, y luego vinieron guerras entre estos países por terreno. Esto causó que las exportaciones e importaciones de este país cayeron a casi cero y la producción industrial cayera de igual manera. Al mismo tiempo, embargos internacionales empezaron a caer sobre Yugoslavia y el Banco Central perdió control de la creación de nuevos billetes, lo que causó la hiperinflación. Esta hiperinflación llegó a su peor momento en enero de 1994, cuando llegó a un 313 millones% mensual y la inflación diaria llegó a un 64.6%. Como ejemplo, un producto que costara $1 el lunes costaría $20.18 para el domingo. Número 2. Hiperinflación en Zimbabue entre marzo de 2007 y noviembre de 2008. La hiperinflación en Zimbabue fue precedida por un largo declive de la productividad en el país, luego de las reformas a la tenencia de la tierra impulsada por el presidente Robert Mugabe, que expropió grandes terrenos de agricultores de la minoría blanca y se los entregó a la mayoría negra del país. Esto hizo que la productividad del país cayera en un 50% en apenas 9 años. Esto combinado con la intervención en la guerra civil del Congo hizo que Zimbabue tuviera un enorme déficit fiscal. Entonces el gobierno decidió imprimir billetes sin respaldo para pagarle a los empleados públicos y mantener los pagos de la deuda del país. Esto afectó la economía y miles de zimbabuenses huyeron del país. Esto hizo que lo que el gobierno recolectaba en impuestos fuera aún menor y tuviera que imprimirse mucho más dinero. Esta hiperinflación llegó a su peor momento en noviembre de 2008, cuando llegó a 79.600 millones%. No es broma, esa era la inflación mensual en noviembre de 2008 y la inflación diaria llegó a un 98%. Como ejemplo, un producto que costara $1 el lunes costaría $60.25 para el domingo. Número 1. Hiperinflación en Hungría entre agosto de 1945 y julio de 1946. La hiperinflación en Hungría no tiene precedentes. Este país estaba totalmente devastado luego de la Segunda Guerra Mundial, debido a que fue zona de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo la destrucción del 40% de la riqueza de Hungría, la destrucción total de la capital. Pero antes de eso, Alemania había exprimido totalmente a Hungría y se había llevado todas sus reservas y todo lo que podían de este país, por lo cual es que Hungría se encontraba literalmente sin dinero y en números rojos. Y encima de todo esto, Hungría, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue obligada a pagar reparaciones a los soviéticos y a otros países afectados por esta guerra. Los banqueros de este país advirtieron que imprimir dinero para pagar las deudas no terminaría bien, pero el gobierno hizo caso omiso, ya que era la única manera de empezar a pagar algo de la masiva deuda que tenían. La inflación llegó a un tal punto que existió la moneda
de 100 cuatrillones de pengo, la cual era la moneda de Hungría en ese momento. Toda esa desgracia económica luego de la Segunda Guerra Mundial, que había dejado en ruinas al país, llevó a que en 1946 todos los billetes que existían de pengo juntos, todos los billetes que existían en el país, apenas equivalieran a una milésima de dólar estadounidense. Increíble. Fue allí cuando se decidió cambiar al forinto húngaro y tuvo un tipo de cambio de 400 octillones de pengo por un forinto. Esta hiperinflación llegó a su peor momento en julio de 1946, cuando llegó a 41 trillones 900 billones por ciento. La inflación diaria llegó a 207%. Como ejemplo, un producto que empezara costando $1 el día lunes costaría $837.68 para el domingo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Venezuela podrá entrar entre estos 10 países o la hiperinflación no llegará a tanto? Déjanos tu respuesta en la encuesta de la esquina superior derecha y en los comentarios. Recuerda que ya tenemos redes sociales. Lo puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Scarder09 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme. En la descripción se encuentran los links para nuestras redes sociales. Gracias por darle a me gusta, suscríbete y comentar. Para más videos así, suscríbete. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.